Vamos a poner el foco en cómo está afectando la pandemia en la Comunidad Valenciana. Vamos a irnos hasta allí a ver, pues cuál es la situación, qué está sucediendo en los hospitales, dónde están las cifras, la presión hospitalaria y qué ha sucedido, pues con el Hospital de Campaña de Valencia, ubicado junto al Hospital de la Fe en las últimas horas. Nos acompaña José Luis Pichardo. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Cuéntanos, José Luis, ¿cuál es la situación en estos momentos en Valencia? Porque más allá de, pues de las grandes cifras en España, nos gusta poner el foco en algunos territorios cada día. Cuéntanos, ¿cuál es la última hora desde allí? Bueno, vamos a ver, el tema de los hospitales de campaña es algo que ya viene cargado desde hace tiempo, concretamente desde el inicio de la primera ola, ¿no?, de esta pandemia que nos asola ya prácticamente desde hace casi 11 meses. Dicho esto, se establecieron 3 hospitales de campaña, es decir, uno en Valencia, uno en Castellón y uno en Alicante, junto a centros hospitalarios, digámoslo así, principales, ¿no?, de primer nivel. En el caso de Valencia, concretamente es el Hospital de la Fe, tal y como habéis comentado. ¿Qué ha pasado con esto? Pues que hay una lucha importante a nivel político, no por el hecho de que los hospitales de campaña puedan cumplir o no su papel, que obviamente si no lo cumplen mucho mejor porque no haría falta. Desgraciadamente, en esta segunda o tercera oleada ya de la pandemia han sido necesarios, no lo fueron concretamente en el inicio de esta pandemia del coronavirus, y a partir de aquí, varios puntos a tratar. Por un lado, el coste concretamente de los hospitales, porque estamos hablando de en torno a 8 millones de euros aproximadamente. ¿Qué le achaca la oposición, en este caso al gobierno de Ximo Puig? Pues precisamente el coste muy elevado y sobre todo especialmente el tema de la climatización de estos centros hospitalarios. No olvidemos de que estamos hablando de carpas. Eso significa que lógicamente no tiene un aislamiento o un modelo como por ejemplo en su día en Madrid se montó el propio hospital de IFEMA. Esto supone, como es normal, que están muy afectados por las inclemencias meteorológicas. En la Comunidad Valenciana no hemos tenido nieve, salvo en las zonas del interior de Castellón o de Alicante, pero sí que llevamos sufriendo ya en distintos periodos, y también lo estamos sufriendo ahora, incluso este mismo fin de semana, temporales bastante importantes a nivel de viento. ¿Esto qué ha significado? Pues que este Hospital de Campaña de Valencia se estrenaba, por decirlo de alguna forma, hace algunos días con el ingreso de más de 20 y pico personas que fueron trasladadas a este centro. A partir de aquí, ante la falta de climatización y de buenas condiciones, resultado, con este temporal de viento que comentamos, que se ha producido este último fin de semana, han tenido que evacuar a estas personas por cuestiones de seguridad. El problema no está en que evidentemente se haya realizado este traslado, que era obvio que se tenía que hacer, sino, insisto, en lo que se le reprocha desde la oposición al gobierno valenciano del Botánic. ¿Por qué se utilizan estos hospitales de campaña? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, la Comunidad Valenciana tiene aproximadamente más de 1000 camas disponibles en el ámbito de la sanidad privada. Es decir, hay de momento capacidad hospitalaria suficiente para poder alojar a estas personas. Además, también por otra parte, este hecho se han trasladado a estos enfermos a lo que eran las antiguas instalaciones del Hospital de la Fe, que es un edificio semi-reacondicionado a raíz precisamente de la pandemia, que será en el futuro un centro de salud, pero evidentemente cumple con mejores condiciones de aislamiento que las propias carpas. Entonces, insisto, el punto de discordia viene porque son carpas y por tanto no reúnen las condiciones propicias para enfermos de COVID, y más cuando encima estamos hablando de un virus respiratorio que tiene una afectación, una influencia directa respecto al tema de las condiciones climatológicas vinculadas con viento, con lluvia o también, por supuesto, con el frío. José Luis, leemos que ya se había advertido precisamente de que esta situación podría suceder en el Hospital de Campaña de Valencia. Se había elaborado un informe, según estoy leyendo, en noviembre, que advertía de que esas condiciones climatológicas, ese aislamiento, ¿no?, que tú dices y que ha tenido consecuencias, que podía suceder efectivamente. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si ya se sabía que esto iba a pasar, ¿qué ha sucedido en el intermedio? Porque si desde noviembre ya se advertía... Claro, esta es la pregunta. Es decir, efectivamente que tú dices, pero no un informe de noviembre y diciembre, un informe de octubre, de septiembre. Encima, como digo, tenemos el lío de que para la empresa proveedora de este hospital de campaña anunciaba recientemente que por qué no se le había pagado cuando tocaba y cuando correspondía. La Generalitat ha insistido en que sí que se iba a sufragar esa deuda. En principio parece que se va a hacer así, pero por ejemplo también recientemente respiradores, es decir,
material también médico necesario para el hospital, no olvidemos que estamos hablando, bueno, pues de un espacio sanitario diáfano que requiere obviamente de material y también de personal sanitario. Entonces, insisto, esta es la clave de la cuestión, que estamos hablando desde hace muchos meses de que estos hospitales no reunían las condiciones, y más cuando nos enfocábamos hacia el invierno. ¿Por qué no se ha hecho caso? Bueno, esto es lo que habría que preguntarle concretamente, pues en este caso a la Consellería de Sanidad, ¿no?, que es la que tomó esta decisión de trasladarlos. Recordemos también que están funcionando Castellón y, en este caso, Alicante. Pero recuerdo, una vez más, es que hay disponibilidad de camas en la sanidad privada. De hecho, por ejemplo, otro detalle también importante vinculado con esto es que en el hospital nuevo, el moderno de la Fe de Valencia, hay camas todavía disponibles que no se están utilizando. ¿Por qué? Porque faltan recursos de personal sanitario. Y esto es exactamente lo que, por ejemplo, los sindicatos médicos también le están achacando concretamente al gobierno de la Generalitat. Es decir, sí, abrimos también hospitales de campaña, pero tampoco tenemos personal sanitario. Por tanto, es una pregunta que nadie entiende y que, bueno, evidentemente, ojalá nunca se hubiesen tenido que utilizar. Parece que se tiene que echar mano de ellos. ¿Por qué? No lo olvidemos. Medios de la Comunidad Valenciana, en la escala epidemiológica, en los datos últimos de las últimas 24 horas, no conocemos todavía los de precisamente este día pasado. Estamos hablando de cifra de contagios en torno a 5.000 personas, con una barrera de 40 fallecidos, pero es que llevamos prácticamente una semana con una oscilación entre 6, 8, casi 10.000 contagiados, cuando además estamos hablando de casi 100 muertos. Por tanto, la situación epidemiológica es muy grave. La Generalitat también anunciaba ayer, por ejemplo, confinamiento perimetral para las ciudades con más de 50.000 habitantes, que en la práctica son las 3 capitales de provincia, Valencia, Castellón y Alicante, junto también con Elche, o por ejemplo también otras ciudades como Torrevieja o Benidorm. Confinamientos perimetrales para el fin de semana, con toda, no lo olvidemos, toda la hostelería absolutamente cerrada desde hace ya algunos días, y donde incluso ya no nos vamos a poder reunir en la calle más de 2 personas si procedemos de núcleos familiares diferentes. Conmigo porque tengo a otro invitado, Fernando García Ruiz, desde el CSIC de Valencia. Fernando, muy buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí, te oímos, Fernando. No sé si puedes alejarte un poquito la cámara de la tablet o del móvil, ahí, para que te veamos un poquito mejor. Fernando, no sé si estabas escuchando a José Luis, que nos relataba un poco, bueno, pues cómo está la situación, tanto la presión hospitalaria como las diferentes medidas que se han llevado a cabo en la región. Tú desde dentro, desde el CSIC, cuéntanos cómo estás viendo las últimas horas sobre todo, y amplíanos un poquito más la situación, sobre todo bueno, pues en el sector sanitario. Me parece, Fernando, que se te ha desactivado el micro porque no te estamos oyendo. No sé si has tocado... Ahora sí. Venga, ahora vale, sí, perfecto. cuéntanos. Primero, saludar a mi amigo José Luis. Hola, buenas tardes, Fernando. Y lo segundo es decir que los profesionales estamos viendo que la situación se está complicando, está complicada ya. Entonces, entendemos que el nivel de ingresos está aumentando muchísimo, y el nivel de saturación de las UCI ya está a punto de colapsar, porque se aumentan camas, pero faltan profesionales. Decir esto es importante porque tenemos que concienciarnos todos de que esto va a ir a peor, desde luego. ¿En qué situación están los trabajadores y las trabajadoras sanitarias? Pues mira, los trabajadores, los profesionales están saturados, están cansados, agotados y estresados. Es decir, doblan turnos, se les moviliza para los hospitales de campaña, por ejemplo, de facultativos especialistas van a atender otras especialidades. ¿Qué pasa? Que ahora está todo volcado en el COVID, pero la pregunta es, ¿qué pasa con lo que no es COVID? Estamos dejando de lado lo que no es COVID. Entonces, esta situación es una situación de crisis sanitaria, y esta crisis nosotros como sindicato estamos apoyando un plan de acción rápida para crear cerca de 11.000 plazas estructurales, para dar solución a esta crisis que saldrá después del COVID. Dentro de estas peticiones, ¿no?, de este plan que vosotros estáis proponiendo, ¿qué más estáis pidiendo? ¿Cómo creéis que sería la forma adecuada para implementarlo? ¿Y qué respuesta estáis obteniendo de las autoridades?
Pues mira, nosotros hicimos unas concentraciones, pues sobre todo en septiembre, octubre, para ya decir a la Consellería que había que ponerse a actuar, había que ponerse a trabajar y que había que planificar. Concentraciones en atención primaria, porque veíamos que se iba a saturar lo que es atención primaria, y después concentraciones en especializada para solucionar los problemas que vendrían después y que ahora tenemos, desgraciadamente. Entonces, soluciones eran, pues, crear un plan Marshall, un plan para que se invirtiese en sanidad todo lo necesario y crear plazas estructurales que son plazas vacantes para estabilizar al personal. Con esto conseguiríamos que no se nos fuesen recursos humanos fuera, ¿vale? Que los captasen otros países, y entonces perdiéramos lo que es recursos humanos valiosos, como es el tema sanitario. Y después también lo que planteamos es que tiene que haber una planificación, transparencia, no opacidad. Y ahora mismo la situación es que nosotros pedimos por escrito, pues llevaremos ya presentados cerca de 15 escritos, y la respuesta siempre es tarde, tarde, y nos dicen siempre que a ver qué soluciones aportamos, y ya lo estamos diciendo. Es decir, la solución pasa siempre por planificar, organizar, implementar medidas que sea crear plazas estructurales, porque coyunturales es que coges acúmulo de tareas, los pones ahí y después se te van a ir. Entonces, es buscar soluciones. José Luis, creo que sigues por ahí. No sé si tienes alguna Sí, pregunta sí, sí, para Fernando, algo que quieras añadir tú también. Bueno, en primer lugar, evidentemente, saludarlo, porque quiero agradecerle también públicamente el enorme trabajo que está haciendo de apoyo, de colaboración con nosotros, cada mañana también en Intereconomía Valencia, porque ha sido y es una de nuestras voces, ¿no?, autorizadas en este ámbito de conocer la situación sanitaria en la Comunidad Valenciana, ¿no? Dicho esto, bueno, él lleva insistiendo en todo esto que os acaba de comentar, junto, por ejemplo, también con el tema de la negociación en lo que se refiere a la movilidad o no de los profesionales, es decir, no se entiende, es difícil de comprender, el cambio de especialidad así un poco sin ton ni son, es decir, estamos hablando de temas lógicamente muy serios y tiene toda la razón del mundo sobre el tema también de atender distintas patologías. ¿Qué hacemos con las patologías que no derivan directamente del COVID? Bueno, pues el personal sanitario está sufriendo en sus carnes pues estas consecuencias de falta de planificación, y eso un poco, entre comillas, ha mejorado algo la relación o la fluidez de diálogo entre la Consellería de Sanidad y también en este caso no solo el sindicato CSIC, sino también otros sindicatos. Volviendo al tema de los hospitales de campaña, y Fernando evidentemente me lo podrá corroborar muy bien, ellos fueron de los primeros que denunciaron, por ejemplo, no solo esta situación que hemos conocido recientemente vinculada con el tema del viento, sino cuando todavía no estaban ocupados. Es decir, hace un mes aproximadamente tuvimos también un temporal muy fuerte de agua, con lluvias también intensas, donde ellos denunciaron las goteras y las condiciones en las que estaban esas carpas, con problemas en los sistemas de climatización, por supuesto vías de agua, etcétera. Lo que pasa es que en ese momento no había personas, pero claro, ahora ha saltado a la palestra un problema, repito, que ellos llevan advirtiendo y que lógicamente se ha agravado en el momento que ya teníamos a personas dentro de esos hospitales de campaña y que en este caso han sido afectadas por un temporal de viento. Pero en estas estamos, la climatología es la que es y repito, encima hablamos de un virus respiratorio cuya principal incidencia tiene una afectación directa relacionada con lluvia, con frío o con viento. Fernando. Sí. Pues mira, con respecto al hospital de campaña, tengo que deciros que yo personalmente fui a ver el hospital de campaña cuando cayó Así aquí es. la tromba de agua. Me pilló justamente en el programa de José Luis, y les indiqué pues lo que estaba viendo, que era una situación, vamos, dantesca. Es decir, los térmicos, la instalación eléctrica, pues había saltado. El tema de los desagües, había váteres que estaban desbordándose y era una situación de goteras, y ahí no se podía tener pacientes hospitalizados, no se podía tener. Además de todo esto, tenemos conocimiento de que ha habido informes técnicos que han dicho a la Consellería que ahí no se puede tener pacientes por problemas de climatización y problemas de tipo, pues cuando no cumple los criterios mínimos para garantizar atención sanitaria de lo que es un hospital. Entonces esto lo decimos, nos cansamos,
Y al final resulta que aquí sale la foto, sale la consellería y resulta que responsabilidades ¿a quién? ¿A quién hay que pedir responsabilidades de esto? Porque el que se fuesen, yo he hablado con profesionales de allí, del hospital de campaña, y me han dicho, a ver, no se podía estar en el hospital porque el viento soplaba tan fuerte que veíamos que toda la estructura se podía caer. Se movía. Así Nos es. hemos enterado también de que el plan de mantenimiento del hospital de campaña no estaba concertado, con lo cual ese hospital de campaña hay unos tirantes de acero que tenían que tensarse todos los meses. Eso no se ha estado haciendo. Entonces, si eso sumamos todo lo demás, yo creo que es hora de asumir responsabilidades y decir, oye, nos hemos equivocado, esto es un error. Pero el problema es que siempre llegamos tarde y detrás del virus. El virus siempre nos gana la partida. Y esta situación se está complicando mucho y yo lo digo, vamos, todos los días lo estoy diciendo. Es decir, hagamos las cosas bien, planifiquémoslas, es decir, contemos con los profesionales, todo. Pues Fernando, Sí, José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, por acercarnos a estas reflexiones desde la región valenciana. Las tenemos muy en cuenta y bueno, os seguiremos a los dos para actualizaciones futuras sobre todos estos temas. Gracias, buenas tardes. Nada, gracias. Gracias.